ángulos en paralelas y vamos a determinar lo que son los ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Pero en realidad pueden ser más paralelas y más secantes. Miremos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos dos paralelas y una secante. En esta figura se generan 8 ángulos. Miremos cuáles. No tienen que ser en el mismo orden, no tienen que ser en la misma nomenclatura, pero sí se generan estos 8 ángulos. Y les mencionaba que hay dos paralelas. La línea 1 que se puso ahí y la línea 2, estas dos líneas son paralelas, por tanto con la nomenclatura se dice que L1 es paralela a L2. Y la otra línea es secante, o sea que atraviesa y corta las líneas paralelas en dos puntos. ¿Listo? Entonces tenemos dos líneas paralelas y una secante. Todo lo que vamos a hablar, para que lo que vamos a hablar sea correcto, es necesario que las dos líneas sean paralelas. Si no son paralelas, nada de esa teoría sirve. Ejercicio. Si el ángulo 1 es 60 grados, determina los demás ángulos. Además, determina el ángulo 7 en radianes. Bueno, primero vamos a determinar cuánto vale cada ángulo. Ya sabemos que el ángulo número 1 vale 60, pero los demás ¿cuánto valdrán? Primero vamos a hacer lo interesante, que es determinar las relaciones entre los ángulos. Para eso necesitamos dos teorías muy importantes. Primera, ángulos opuestos por el vértice. Primero esto, ángulos opuestos por el vértice. Empecemos. Vamos a enfocarnos en estos 4 ángulos de acá. ¿Y por qué en esos 4 ángulos de ahí? Porque ahí hay un vértice. Un vértice es un punto donde se unen dos líneas. Opuestos por el vértice. Digamos, ¿cuál es el opuesto al ángulo número 1? El opuesto por el vértice es el que está como al contrario, como si pusieras un espejo. Ese ángulo opuesto al 1 será el 3. Los ángulos opuestos son iguales, por tanto el ángulo 1 mide exactamente lo mismo que el ángulo 3. Ahora miremos el ángulo 2. El ángulo 2 pues entonces va a ser opuesto al ángulo 4. Por tanto el ángulo 2 mide exactamente lo mismo que el ángulo 4. Primero hay que determinar relaciones para poder realizar el ejercicio. Bueno, ahora hagamos el mismo análisis pero ya en el vértice de abajo. Vamos a establecer cuál es opuesto por cuál exactamente de la misma forma. Entonces el 5 será opuesto al 7 y el 6 será opuesto al 8. Bien, ángulos opuestos por el vértice. Les había mencionado que eran dos teorías muy importantes. Esta ya, y la otra, con esta otra es suficiente. Se dice de ángulos alternos internos. Cuando tenemos dos paralelas y una secante, a ver, los ángulos opuestos por el vértice se puede utilizar siempre que haya un vértice y que nos dé la posibilidad. En los ángulos alternos internos se deben utilizar solo en líneas paralelas. Los ángulos alternos internos de la figura, miremos cuáles son los ángulos internos de esta figura. Van a ser estos. Estos 4 son los ángulos internos. Ahora preguntémonos, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo alterno al 1? Pero solo de esos 4 que tenemos señalados ahí, porque recuerden, solo son los internos. Y los internos pues obviamente son los de adentro, entonces van a ser esos 4. Entonces, ¿cuál es el alterno al 1? Diga, alterno entendemos que es al contrario o al revés. En este caso el que está, digamos, en posición contraria o al revés al 1 va a ser el 6. Quiere decir que el 1 y el ángulo 6 también miden lo mismo. Y de forma similar, el alterno interno al ángulo 2 va a ser el ángulo 5. Por tanto, el ángulo 2 y el ángulo 5 miden exactamente igual. Bien, después de haber establecido estas relaciones ya es muy sencillo. Empecemos a resolver nuestro ejercicio. Ángulo número 1 medía 60 grados. De la teoría de opuestos por el vértice determinamos que el ángulo 1 es exactamente igual al ángulo 3. Quiere decir que el 1 mide igual al 3, o sea, si el 1 mide 60, pues el 3 va a medir 60. Muy bien. Sigamos. Vamos a determinar el ángulo número 2. Para determinar el ángulo número 2 tenemos la clave principal acá de saber cuánto es el ángulo 1 más el ángulo 2. O sea, el ángulo 1 más el ángulo 2, ¿cuánto será la suma de esos dos ángulos? Es muy simple y es muy obvio. Pensemos lo siguiente. Esta línea que se nos movió allá arriba,
obviamente es una línea recta. Siempre que pensamos en líneas rectas, siempre tenemos que pensar en un ángulo. Siempre que pensamos en una línea recta, pensemos en un ángulo de 180 grados. Así de simple. Entonces el ángulo 1 más el ángulo 2 miden 180 grados. Además porque son adyacentes. El ángulo 1 medía 60, ya sabemos, el ángulo 2 no sabemos, pero sabemos que la suma de los dos da 180. Eso nos da esta ecuación que nos resume, nos dice cuánto le falta al ángulo 2, perdón, cuánto le falta a 60 para llegar a 180. Quiere decir que el ángulo 2 es cuánto le falta a 60 para llegar a 180. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 180? Pues 120. Quiere decir que el ángulo 2 es 120 grados. Entonces ya ponemos nuestra respuesta. Si ya conocemos el ángulo 2 en opuestos por el vértice me dice que el 2 es igual al 4, entonces el 4 es lo mismo que el 2, o sea 120. Ya tenemos 4 ángulos determinados. Pasemos a la teoría de alternos internos. Dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 6. Si el ángulo 1 mide 60, pues el 6 también va a medir 60. Y nos dice que el 2 es igual al 5. El 2 mide 120, entonces el 5 también va a medir 120. Son dos ángulos. Estos dos ángulos los vamos a determinar con opuestos por el vértice. Nos falta el 7 y el 8. El 7, el ángulo 7 es igual al ángulo 5, según opuestos por el vértice. Si el 7 es igual al 5 y el 5 mide 120, 7 mide 120. Y el 8 es igual al 6 y el 6 mide 60, entonces el 8 mide 60. Listo, acabamos la primera parte. Determinar los demás, ya determinamos los 8 ángulos. Esto es un punto extra, ya no es necesariamente el tema de ángulos determinados por dos paralelas y una secante, pero vamos a repasarlo. Dice, determina el ángulo 7 en radianes. El ángulo 7 mide 120 grados, ya lo sabíamos, en sexagesimal. ¿Cómo lo pasamos a? Recordemos, factor de conversión. 120 grados, el factor de conversión entre sexagesimal y radianes, ¿cuál es? Que pi radianes son 180 grados. Entonces vamos a eliminar los términos, o sea, los grados con los grados se van. Esto lo hace muy rápido porque no es la teoría principal del video, pero vamos a recordar. ¿Qué hacemos? 120 en el numerador, en el denominador 180 y el pi lo coloco a un lado. Entonces me queda 120 sobre 180. Sencillamente, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar esa fracción. Simplificar 120 sobre 180, lo simplifico a su mínima expresión y tercios. ¿Listo? Quiere decir que 120 grados, el ángulo 7 es igual a 2 tercios de pi radianes.